Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio en donde vamos a hablar de ese código de los símbolos Reiki. Vamos a aprender que los símbolos Reiki son kotodamas. Y bueno, estás invitado a quedarte hasta el final, va a ser muy, muy interesante. Corazón, unidos en el presente, vida consciente. Estás ahora mismo con Luisa Atanur. Para los que no me conocen, pues mentora, facilitadora, terapeuta, eh, con la escuela Cora de Vida Consciente, pues vamos uniéndonos todos en conciencia para vivir una vida más consciente. Y bueno, el ser humano, quiero empezar con esto, el ser humano es un creador de símbolos, ¿verdad? ¿Te habías dado cuenta? ¿Te gusta el tema? ¿Te gustan los símbolos? ¿Trabajas con ellos? ¿Han aparecido en tu vida de alguna forma? Seguro que sí, porque estamos rodeados de símbolos. Es muy importante ese lenguaje, tener ese lenguaje a través de los símbolos, de la simbología. Yo como vengo también del mundo del arte, pues en la universidad eh, lo hemos contemplado mucho a la hora de dibujar, a la hora de plasmar un arte en un cuadro, en cualquier proyecto artístico, pues tenemos muy en cuenta esto de los símbolos. ¿Por qué? Porque tienen un mensaje y todos sabemos que cuando miramos un cuadro, un proyecto artístico, incluso arquitectónico, cinematográfico, en cualquier tipo de arte, en moda, en pintura, en fin, siempre, ¿verdad? Nos va a gustar más o nos va a gustar menos según eso que al final, al finalizar, pues te quedas pensando, te abre es como esa obra de arte como que te lleva y te abre un portal de entendimiento muchas veces, te llega una memoria y ese es el arte que más nos gusta, ¿no? Realmente es el arte donde tú puedes entrar a bucear en un mensaje, en un código. Por eso entramos hablando de código. Antes de hablar de Reiki, antes de hablar de símbolos, de ideogramas, de kotodamas, de sigilos, conviene comprender esta realidad fundamental. El ser humano es una especie simbólica. Siempre hemos usado los símbolos para representar conceptos invisibles. Y hoy me gustaría explicarte esto que te estoy diciendo, que vivimos dentro de un universo de significados y de códigos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para entrar entendiendo. Una bandera representa una nación, ¿verdad? Un anillo representa muchas veces el compromiso, una paloma representa la paz. Un corazón, ¿qué representa un corazón? Representa el amor cuando lo vemos. Ninguno de estos objetos contiene realmente aquello que simboliza y sin embargo millones de personas reaccionan emocionalmente ante ese lenguaje como si la realidad simbolizada en ellos estuviera presente. Y es esa capacidad de atribuir significado a una forma lo que constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura, de la cultura de la humanidad. En las diferentes culturas tiene mucho peso. Lo vemos desde la antropología, desde la psicología, desde la semiótica. Se considera que la civilización misma surge de la capacidad humana de crear sistemas simbólicos y poder compartirlos. Los sigilos, por ejemplo, forman parte de esa gran historia. Estas formas eran utilizadas para proteger, a veces para invocar, para bendecir, para recordar, para transformar, incluso para establecer conexiones con fuerzas consideradas superiores muchas veces, con los dioses, para entablar ese diálogo. ¿Y por qué? Porque lo vas a entender muy bien con la etimología de la palabra, porque símbolo
pues viene de esa raíz, por un lado, sin, viene de símbolo, y sin significa juntos. Y bolón, que viene de ballein, bueno, podéis buscarlo, significa lanzar, unir, reunir. Por lo tanto, juntos, lanzados, unidos, reunidos. Eso es lo que simboliza, eso es lo que quiere decir la etimología de la palabra. Originalmente, pues esa viene de símbolo, como te digo, que era un objeto partido en dos que permitía reconocer una alianza entre dos personas cuando ambas partes volvían a unirse. Por ello, el significado profundo de símbolo y de símbolo es aquello que une dos realidades. Símbolo es aquello que une dos realidades. Y esta definición resulta extraordinariamente interesante porque un símbolo une. ¿Y qué une? Pues lo visible con lo invisible, lo consciente con lo inconsciente, lo material con lo espiritual, por ejemplo, lo individual con lo colectivo. Hay muchos símbolos. Pero bajo esta perspectiva, los sigilos, por ejemplo, pueden entenderse como símbolos especialmente diseñados para conectar intenciones internas con realidades externas. Vamos a entrar poco a poco, te lo voy a explicar todo. Lo primero, hemos hablado de semiótica, a lo mejor, ¿qué es eso, Luisa, de semiótica? Que lo has lanzado ahí. Es la ciencia de los signos. La semiótica es esa disciplina que estudia los símbolos. También procede del griego, que significa signo, semeion, que significa signo. Esta ciencia analiza cómo los seres humanos construyen significados, codificándolos mediante palabras, mediante imágenes, mediante gestos, muchas veces, sonidos, diagramas. Y lo vas a entender mucho mejor todo esto. Ya vamos a llegar a Japón y a los símbolos Reiki. Símbolos Reiki. Pero los símbolos Reiki o cualquier sigilo, vamos a ver también bien lo que son los sigilos. Quédate porque te interesa. Si quieres aprenderlo. ¿Qué es un ideograma? Vamos a partir de esa base. Todos son ideogramas. Y un ideograma, también dentro de su etimología, ¿qué significa ideograma? Pues idea, concepto, forma mental, que yo bajo a tierra, que yo escribo, dibujo, que yo lo convierto en un signo escrito, una inscripción, es esa parte gráfica, grama. Hace referencia a esa parte gráfica. Por lo tanto, literalmente, ideograma significa signo que representa una idea. Un ideograma no representa un sonido, representa un concepto. Por ejemplo, pues muchos caracteres chinos y japoneses transmiten significados que pueden comprenderse incluso cuando son pronunciados de forma distinta. Bueno, te digo China y Japón, pero India, todas las cosmovisiones han usado los ideogramas, han representado esas ideas, las han dibujado, ¿bien? De forma distinta, bien, y quedarnos con eso. El ideograma no intenta describir una palabra, intenta condensar una realidad. Por ello, los ideogramas constituyen una de las formas más sofisticadas de simbolización desarrolladas hasta ahora por la humanidad. Ideogramas, idea que yo represento, dibujo, escribo, ¿vale? Pero aquí entra esa parte, esa visión espiritual del símbolo, porque muchas culturas han desarrollado esa habilidad, esa sensibilidad profunda hacia lo sagrado y mediante símbolos. Mesopotamia, Egipto es un muy claro ejemplo, en Asia,
en todo el mundo islámico, en todo el mundo cabalístico, hebreo, en todas las culturas indígenas, en todas las cosmovisiones, tenemos nuestros símbolos que las identifican también, ¿no? Y es que es muy humano grabar en la puerta de mi casa desde los principios de la humanidad. Dejo aquí una insignia porque esto me pertenece, porque quiero protegerlo, porque, en fin, dejamos esos símbolos, esas formas geométricas, dándoles una capacidad única, única de expresar realidades que trasciendan las palabras. Aquel que va a ver esa simbología lo va a entender. Muchas veces contienen geometrías sagradas, que la geometría sagrada surge precisamente de esa comprensión ancestral, de esa idea de que ciertos patrones, ciertas proporciones y estructuras reflejan principios fundamentales de orden dentro del universo. Y en la espiritualidad japonesa tradicional, Luisa, vamos a seguir la línea de los símbolos Reiki. Es una espiritualidad influida por el sintoísmo, por el budismo esotérico, por las antiguas prácticas chamánicas y que contemplan una realidad contemplan la realidad como un entramado vivo de relaciones entre la naturaleza, la energía, la consciencia y, por supuesto, el espíritu. Y el budismo japonés distingue entre enseñanzas esotéricas y exotéricas. Es decir, vamos a explicar esto. Lo exotérico con X agrupa doctrinas públicas, accesible para todos, y el esotérico con S engloba prácticas secretas, prácticas que ya no llegan a todos los iniciados, como mantras, símbolos, mudras, mandalas, también transmitidas por los maestros en cada una de las escuelas a sus discípulos para alcanzar ese final del camino del iniciado, esa iluminación o ese estado de paz absoluta, de gracia, que en Reiki lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Reikistas, el Atsin Ritsume. Bueno, pues tenemos esas enseñanzas esotéricas que se enseñan y que le enseñan al discípulo el origen, el propósito. Es una enseñanza pública, abierta, se enseña la historia, como hacemos en Reiki, se enseña la doctrina, lo que tienes que estudiar, los sutras, las prácticas, ¿vale? Y los rezos o los ejercicios correspondientes. Nos ha quedado claro, ¿no? Que entonces esa otra enseñanza tiene también un origen y un propósito, pero es como más secreto. Son realmente las enseñanzas transmitidas por ese Buda, accesible a través de las iniciaciones y esas prácticas basadas en otra cosa, no solo a través de la intelectualidad, ¿vale? Utiliza ya grandes misterios e incorpora, como te decía, estos símbolos, estos mudras, estos mantras, estos mandalas, estas visualizaciones, ¿vale? En Japón pues tenemos esas escuelas principales que son la Shingon y la Tendai, esas tradiciones, o sea, Reiki es budismo. Esto me gusta hacer siempre mucho hincapié en ello, que estamos caminando un camino budista, ¿vale? Porque mi Usui Sensei conocía perfectamente todas estas prácticas. Estos sutras del loto, por ejemplo, estos recorrían esos 88 templos de peregrinación, hacían todas estas, tenían toda esa relación, ¿no? Y dentro de ese contexto budista en Japón, pues surgen diferentes formas simbólicas. Bueno, en Japón y en todas las culturas. ¿Qué simbología podemos encontrar?
Piensa en simbologías ahora mismo de las diferentes escuelas, de los diferentes sistemas alrededor del mundo, culturas. Podemos encontrar simbología en caligrafías sagradas, ¿verdad? En sellos rituales, en mandalas budistas, en diagramas esotéricos, en símbolos, por ejemplo, de artes marciales y, por supuesto, en talismanes, en símbolos, con esos símbolos de protección o según para lo que esté dirigido ese talismán. En Japón, la forma visual rara vez se considera algo decorativo, que es lo que muchas veces, oh, qué bonito este templo, y mira cómo está decorado, y mira qué símbolos, y mira que no es decorativo. Lo hace muy bonito, bajo unos patrones también Feng Shui, y te va a resultar muy coherente todo y muy y precioso, pero el símbolo no es meramente decorativo, porque forma parte de esa presencia, contiene significado, contiene espíritu. Eso es lo que te quería yo poco a poco que vayas entendiendo conmigo hoy. Déjame comentarios, ¿qué te parece todo este tema de los símbolos Reiki? Vamos entendiendo un poquito mejor esa base, qué es un símbolo, qué es un ideograma, cómo represento yo esas ideas. ¿Y conoces los sigilos? ¿Qué son los sigilos? Habrás oído hablar seguro, seguro. Incluso mucha gente se los tatúa, los habrás podido encontrar en muchos. Aquí en YouTube seguro también. ¿Qué es un sigilo? Bueno, un sigilo es un símbolo gráfico, todo esto que estábamos hablando, creado para representar y concentrar una intención, un deseo, un propósito específico, de forma que pueda ser interiorizado, trabajado a nivel mental, a nivel simbólico o a nivel ritual. Ese símbolo ya tiene fuerza y en el contexto de la tradición mágica contemporánea, especialmente desde la magia del caos, un sigilo es un glifo, una construcción simbólica diseñada a partir de la condensación de ese mantra o de esa frase de intención, con el objetivo de reprogramar la mente inconsciente y actuar como foco de voluntad. Son anclajes realmente en PNL, lo consideraríamos anclajes, verdaderos anclajes a través del dibujo y de la intención, pues con diferentes fines. Pero lo del sigilo, esta definición, vamos a hacer un poquito de historia, se populariza sobre todo a partir de los trabajos de Austin Osman Spare, compañero del también conocidísimo Aleister Crowley, que practicaba a menudo este dibujo automático. Austin Osman practicaba el dibujo automático. Él mismo se inducía a trances y lo hacía a través del dibujo, conectaba también con seres en otros planos de conciencia y así desarrolló un método de creación de sigilos basados en la reducción de letras, en recombinaciones gráficas. Vamos a ver, pues es una figura importante, ¿vale? Porque como con él escribió muchos libros y lo popularizó. Vamos a ver, como siempre, la etimología de la palabra. Sigilum significa sello, significa marca. Pequeña imagen grabada. Son sellos, ¿vale? Originalmente hacen referencia a esos sellos de autenticidad, marcas de autoridad, impresiones rituales o legales. También son sigilos. Con el tiempo el término se amplió hacia el uso esotérico de marca simbólica con poder o con función intencional. Hoy en día, en una lectura interdisciplinar, antropología, psicología, semiótica, como hablábamos antes, un sigilo puede entenderse, podríamos entenderlo,
como un dispositivo simbólico codificado que condensa. ¿Por qué está codificado? Porque condensa significado, intención, en una forma gráfica visual, activando procesos inconscientes de atención, de emoción y de conducta. Son una verdadera maravilla que siempre nos ha acompañado y que no debemos desconectarnos de estos sigilos, de estas representaciones, esta simbología. Resumiendo un poquito, por lo tanto, un sigilo, Luisa, venga, que me quede claro, un sigilo no es un símbolo con poder propio, sino un símbolo cargado de intención humana. La intención humana, la intención que yo le he puesto, no es que tenga un poder y punto propio, no. Tengo que estar yo siempre interactuando con él. Es un símbolo cargado de mi intención, diseñado pues para actuar como puente entre lo consciente, entre lo inconsciente, como decíamos antes. Desde la perspectiva académica, un sigilo puede entenderse como un signo altamente condensado cuyo significado está orientado a una finalidad concreta. Así lo entendemos muy bien, ¿verdad? Y poco a poco vamos llegando a la simbología Reiki. Te voy a enseñar diferentes símbolos que usamos. El Honsai Shounen más cuántico, el Seiheiki, el Chokurei. Todo esto son kotodamas. ¿Bien? A ver, que está aquí. Aquí te lo enseño. Kotodamas. ¿Qué son los kotodamas, por lo tanto? Porque este término ya viene de Japón. Es uno de los conceptos más fascinantes de la tradición japonesa. ¿Qué es un kotodama? Está formado también etimológicamente por koto, palabra, expresión, lenguaje, y por tama o dama vas a encontrarlo como kotodama o kototama. Es lo mismo. Tama o dama significa espíritu, significa alma, significa esencia sagrada. Por lo tanto, kotodama puede traducirse como el espíritu de la palabra o el alma del sonido. ¿Vale? Según la tradición japonesa antigua, las palabras no son simples herramientas de comunicación, poseen una energía propia. Cada sonido contiene una vibración específica, capaz de influir sobre la consciencia y sobre la realidad. Hablar no consiste únicamente en emitir sonidos, consiste en movilizar fuerzas, moviliza fuerzas. Y Usui Sensei nos decía, os lo voy a leer, los símbolos de Reiki son como llaves, ahí tenemos otro concepto, son llaves que abren puertas de la conciencia. No son solo representaciones gráficas, sino manifestaciones de la sabiduría universal que conectan al practicante Reiki con la energía cósmica. Llaves, mira, el Antakarana. El Antakarana. A mí me cambió la vida este símbolo. Lo usé para mis primeras colecciones de moda hace años y lo he usado muchísimo. Y ahora mi programa de coaching cuántico se llama Antakarana. Vamos a hacer un especial solo hablando de Antakarana. Pónmelo ahí. ¿Quieres que te explique realmente por qué a mí me cambió la vida? ¿Por qué lo usé para el nombre como nombre en mis programas de reconexión con tu ser, de verdadero cambio interno, de alquimia de las sombras? Te lo explico todo. Pónmelo ahí, si te interesa, te hago un directo, te hago un... Vamos a seguir pues con el Kotodama como ser vivo, simbólico, contiene vida propia. En Japón y en estas tradiciones japonesas, los sonidos sagrados, como te decía, eran entidades vivas.
no en el sentido occidental de un ser separado, sino como manifestación activa de inteligencia universal, y esta visión resulta extraordinariamente cercana a muchas tradiciones chamánicas a lo largo y ancho del planeta. Es lo mismo. Cantos sagrados, mantras pronunciados e invocados, pues la palabra no se utiliza, se invoca, nos dicen desde la tradición japonesa. La palabra no se posee, se honra. La palabra no es un objeto cualquiera, es presencia, es frecuencia y vibración, es desde tu aliento y desde tu espíritu. Por ello, algunos investigadores consideran que los kotodamas constituyen una de las expresiones más refinadas de la antigua comprensión humana del poder creador del lenguaje también. Nos han acompañado siempre y con ellos hemos aprendido, y es el lenguaje, hemos trascendido el lenguaje, lo hemos evolucionado. El lenguaje son signos, el alfabeto, los diferentes alfabetos son signos también, las runas, en fin, vas a encontrar símbolos ahora, seguro que sí. Te invito a que veas todas las manifestaciones del lenguaje como verdaderos símbolos que tú puedes activar, que tú puedes hacerlos sigilos o kotodamas. Tú puedes hacer tu sigilo propio con una intención propia y dibujarlo tú a tu antojo, a tu libre, con tu arte sagrado, conectado con él. Estos kotodamas, estos códigos, se usan en determinadas escuelas Reiki, ¿vale? Y budistas, y ya te digo, en todas las escuelas sagradas, espirituales, por todas las tradiciones. Pero los símbolos Reiki no fueron concebidos originalmente como dibujos decorativos, como te decía antes, sino como verdaderos kotodamas, llaves maestras, lo que nos decía Usui Sensei. En Japón, todos estos símbolos, pues claramente derivan de kanjis, que son, kanjis es esa escritura japonesa que ya has visto que se lo toman, es como una meditación, se toman muy en serio, es un arte, es todo un arte, esas formas de caligrafía japonesas, pues ya representan formas simbólicas y condensan o codifican conceptos espirituales complejos. Y desde esa perspectiva tradicional, un símbolo no es simplemente una imagen, es una puerta, es un mapa, es una frecuencia de conciencia. Y muchas escuelas Reiki sostienen además que el nombre asociado a cada símbolo posee una auténtica dimensión. Nos llevan, pues, por ejemplo, a trabajar en la distancia, a trabajar sin tiempo. Este símbolo es un símbolo cuántico. Ellos ya sabían de la cuántica. Hoy en día, pues, ya tenemos unida la ciencia con la espiritualidad con la ciencia. Ya podemos definir, eh, dar entendimiento, que no me salía, dar entendimiento a eso que antes no entendíamos de la espiritualidad, ahora ya es física. Ahora lo entendemos todo, estamos en ese momento de la humanidad que ya lo entendemos. Y desde la física cuántica, pues ellos, los antiguos, sabían de física cuántica, porque actuaban, por ejemplo, con este símbolo, en el pasado, en el presente, en el futuro, actuaban en el campo físico, actuaban en el emocional, actuaban en el mental. Yo este Daikomyo lo uso mucho. Los diferentes símbolos Reiki, pues por ejemplo este que se llama Daikomyo, tiene su versión femenina, masculina, tiene la versión tibetana. Vais a encontrar muchos muy diferentes. Cada maestro a lo mejor lo dibuja de una forma diferente y luego lo encuentras
dices por qué, no pasa nada. Haz lo tuyo, dibújalo tú. Lo más valioso es tu intención. El dibujo va a actuar como forma visible, como la gráfica, pero tu intención, cuando lo pronuncies, cuando lo invoques, pues siempre la metemos, ¿no? Siempre metemos esa intención y lo invocamos. Chokurei, chokurei, chokurei. Fun, que significa eh, la energía universal conmigo ahora aquí, en este espacio. Y lo usamos para abrir, para cerrar espacios, sesiones, consultas, para limpiar espacios, para tener esa energía universal aquí y ahora, ¿vale? Pues cada uno, como ves, tiene su propia vibración, su propia función. Los símbolos pueden ser utilizados individualmente o en combinación unos con otros. Por ejemplo, un símbolo, eh, un Seihei Ki, lo podemos, le podemos dar más potencia, le podemos dar más función, siempre lo va a complementar, va a sumar poder, porque este es el de... Todo eso, te recuerdo que tienes un curso, el primer nivel de Reiki lo tienes aquí en el canal. Vete, descúbrelo, estúdialo, ponte en contacto conmigo si necesitas, si tienes cualquier duda, si de verdad quieres iniciarte, ponte en contacto conmigo y ahí tienes para empezar a verlo, para de verdad distinguir, oye Luisa, pues sí me gusta este camino, sí quiero empezar a caminarlo contigo. Ahí tenéis toda la información y un montón de vídeos del primer nivel donde tú vas a poder ver, experimentar, comprobar que de verdad, oh, este es mi camino. Ponte en contacto conmigo. Bueno, vamos a cerrar poco a poco. Símbolos Reiki, sigilos, kotodamas, ideogramas, toda esta raíz común que une y desde donde hemos aprendido un poquito más. Espero que esto te sirva si eres practicante, si estás empezando a estudiar Reiki. Quédate con esto, aunque procedan de culturas diferentes, todos estos sistemas surgen con la misma intuición ancestral, la idea de que las formas, los sonidos, los símbolos poseen esa capacidad de conectar con distintos niveles de experiencia siempre que yo meta ahí mi intención. Por lo tanto, van a concentrar esa intención mía, van a condensar y a codificar ese significado, nos van a orientar, porque son como anclajes, son llaves de la conciencia, a través de la vibración, a través de la frecuencia que vamos a sostener. Son realmente representaciones de esa energía lumínica codificada, expresada a través del dibujo y a través de la palabra, de su invocación. Y todos ellos constituyen expresiones diferentes de esa misma facultad que todos tenemos, que desde niños, yo creo que de niños ya lo sabemos, ¿no? Y jugamos con todo esto, pero luego le metemos mucho miedo, mucho respeto, lo olvidamos, nos impregnamos con otras opiniones que realmente nos desvían de este camino, ¿no? Del camino de que esa capacidad tuya, esa capacidad mía de transformar lo invisible en visible, desaparezca. No. Vamos a intentar volver a esas capacidades nuestras y poder expandirnos en conciencia, poder utilizar la simbología, el lenguaje simbólico como ese verdadero puente que es entre ambos mundos, entre lo visible, lo invisible, mi realidad, la realidad que quiero sostener. Bueno, me voy a ir despidiendo. Espero que te haya servido
interactúa conmigo y déjame ahí tus comentarios, que puedo aclarar muchas cosas. Y si quieres unirte a nuestra comunidad, lo puedes hacer. Únete, déjanos un like si te ha gustado este contenido, que también cuesta de hacer, también son horas que metemos. Y ya te digo, tienes ahí el curso de Reiki, te lo voy a dejar enlazado para si te interesa todo esto, saber un poquito más. Me despido desde mi corazón, un saludo desde el corazón, Gasho, te saludo desde mi Corazón, corazón corazón, y hasta el próximo encuentro. unidos en el presente.